¿ves razones para la esperanza? Igual dicho así suena como un poco demasiado grande, pero hay un antes y un después en el levantamiento popular en Chile. ¿Tú ves en este nuevo levantamiento popular algún ingrediente diferente de recolocación? A ver, yo creo que aunque resulte un poco pedante, el horizonte histórico ¿no? en el cual se dan las luchas sociales, muchas veces nosotros reinterpretamos el pasado, pero ver el futuro es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y no saber porque es imposible, no se puede prever el futuro, ni diseñar, ni acotarlo. Por lo tanto, de la misma manera que la Revolución Cubana, con el Granma y 12 tipos ahí medios ahogados saliendo, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que ya estaba todo derrotado y se hizo la gran Revolución Cubana. En Chile, ¿quién pensaba del triunfo de la Unidad Popular en el 70? No quiere decir que no había organización, que no había proyectos. Claro que había proyectos, programas, transformaciones, habían cuadros, preparación, pero desde luego fue una sorpresa. Fue una sorpresa, la derecha se dividió, se ganó por lo que se ganó, entonces evidentemente, es decir, no se preveía el triunfo de la Unidad Popular. Es cierto que se luchó para ganar, o sea, nadie lucha para perder, ¿no? Se lucha para ganar. Pero los triunfos son triunfos que están muy condicionados por coyunturas, por situaciones muchas veces extraordinarias, no consideradas, ¿no? O sea, de la misma manera pasó con el levantamiento, el primer levantamiento de la Virtud, por ejemplo, en Haití, ¿no? Es decir, la primera gran revolución negra de esclavos, ¿no? En Haití, que es lo que paró a las burguesías, bueno, a los criollos, para decir, si nosotros no tomamos aquí, no, el mando, nos van a pasar por todo, ¿no? Es decir, lo que se llamó en su momento los jacobinos negros, ¿no? O sea, ese elemento de emancipación. Pero podemos ir, nadie preveyó también el levantamiento del EZ, del ejército zapatista, o sea, nadie, no, ni nadie le había augurado, o sea, su gran participación y aporte a la praxis teórica, ¿no? O sea, la reconceptualización del problema de los pueblos originarios, sus modos de actuación, es decir, lo que han hecho con los caracoles, lo que han mantenido y desarrollado, ¿no? Los grandes cambios en el lenguaje, eso que ¿quién podía preverlo? Nadie. Ahora, señalar que el tiempo histórico de vida de uno tiene que transformarse en el éxito de un proyecto revolucionario, yo diría que eso es lo que todos queremos en el corazón, pero las dinámicas sociales y sobre todo con un capitalismo cada vez más depredador, cada vez más violento, cada vez más represivo, lo vemos. O sea, lo vemos en todos los sitios cómo se reprime, cómo se militariza. O sea, yo hablaría de un neoliberalismo militarizado, ¿no? Es decir, no me refiero ya a los golpes de Estado, sino a la militarización del poder, que es distinto, es decir, como los elementos que definen la lógica de una sociedad en términos del comportamiento colectivo viene determinado por las instituciones militares en términos de la seguridad, en términos del control, en términos fundamentalmente de los mecanismos policiales, en términos de la seguridad hemisférica, es decir, donde las formas institucionales jerárquicas propias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya lo que hacen es permear el conjunto de lo social y por lo tanto las Fuerzas Armadas están presentes donde antes no lo estaban, sin necesidad de tener el poder formal. Y eso es parte del neoliberalismo militarizado, cuando se toma Río de Janeiro por Bolsonaro y las Fuerzas Armadas, para poner, digamos, ese hecho, pero tenemos ahora, por ejemplo, como en las manifestaciones en Chile, las Fuerzas Armadas actúan de esa manera y no hay violación de derechos humanos, o en el caso de Bolivia, donde se dice que pueden actuar sin ningún tipo de problema. Eso implica, por tanto, una militarización en términos de una ley marcial, ¿no? Claro, no construida, no específicamente como estado de sitio, no como declarado, pero efectivamente como un problema de ley y orden, ¿no? Puesto, digamos, en el ámbito de la mano dura. Entonces yo creo que, claro, eso implica también formas nuevas de lucha. O sea, unas sociedades despolitizadas y desideologizadas, como son las nuestras a partir de las revoluciones neoliberales, implican que las respuestas también suelen ser respuestas muy violentas frente al orden,
qué es lo que ha pasado en Chile, qué es lo que ha pasado en Ecuador, independientemente después que se han controlado, no estoy hablando de que en órdenes oligárquicos, donde los criterios de las organizaciones políticas, ¿no?, como lógica de la sociedad política, son incapaces, ¿no?, de organizar y articular las movilizaciones sociales las sobrepasan. Y desde luego en ese sobrepasarlo, las formas orgánicas, es decir, son muy débiles, o sea, las formas de organización son débiles. Pero no es solamente la juventud, es decir, es el conjunto de la sociedad y el malestar que aparece, entre otras cosas, es decir, fuera de los canales que habitualmente e institucionalmente la sociedad civil protestaba, que era a través de sus organizaciones. Pero esas organizaciones tenían legitimidad. Pero cuando los partidos políticos pierden legitimidad, cuando los partidos políticos además desmovilizan, cuando los partidos políticos encima, es decir, son de los peores valorados por la población, es decir, por la sociedad civil, se produce una ruptura, un cortacircuito. Entonces, cuando hay malestar por la corrupción, la falta de salud, la educación, o sea, por ejemplo, lo que pasa en Chile, o lo que, voy a poner el caso de Chile, porque ese tipo, podríamos poner, otra cosa es la resistencia frente a un golpe de Estado. En Bolivia lo que hay es una resistencia contra un golpe de Estado. En Chile lo que hay es un levantamiento popular, es decir, una protesta popular generalizada frente al neoliberalismo en todas sus formas. Pero claro, es decir, eso implica frente a la corrupción, los problemas de salud, los problemas de educación, la pérdida de credibilidad incluso en la justicia, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos. En definitiva, por tanto, la gente sale, ¿no?, y sale al margen, o sea, desplaza. Es un desborde de lo popular. Y ese desborde de lo popular afecta a los sectores medios proletarizados, a los sectores sociales pauperizados. No es un movimiento de jóvenes, no es un movimiento de jubilados, no. Es la sociedad en su conjunto que dice basta, pero que las formas de decir basta no son plantearse la toma del poder político desde el punto de vista de la organización, de conducir todo ese malestar a través de una organización capaz de disputar el poder, ¿no? Entonces, claro, por eso el poder actúa de manera, es decir, con una violencia inusitada, ¿no? Es decir, gente que pierde los ojos, 23 muertos, más de 2.500 detenidos, mujeres violadas, torturadas, porque el poder actúa de esa manera, ¿no? Y porque la autodefensa no aparece ligada al hecho institucional. Y la prueba lo tenemos es que todos los partidos políticos en Chile, ¿no?, para desacreditar los movimientos sociales, no se han reunido para decir no, ya les hemos quitado la bandera de las protestas porque nosotros nos hacemos eco de una constituyente, subimos el salario mínimo, lo lamentamos mucho, la corrupción, y después se juntan todos. Todos se juntan como hecho político en contra, curiosamente, de su propio pueblo, ¿no? Es decir, el miedo ha cambiado de bando, el miedo está en el neoliberalismo, y ese miedo del neoliberalismo en sociedades neoligárquicas, ¿no?, donde además los partidos, donde la militancia no cuenta, evidentemente las respuestas son violentas, es decir, las matanzas es lo que sigue. Es lo que pasó en América Latina en la década de los 30 del siglo pasado. Siglo XX, es decir, la lucha contra los regímenes oligárquicos eran fundamentalmente, digamos, sin organización, ¿no? Sí, es posible que el ciclo neoliberal, de estos neoliberalismos militares, sí que me hago eco de esta militarización del neoliberalismo, sea cada vez un periodo más corto, ¿no? Ante ese miedo tenga que arremeter con más fuerza, con más impunidad, ¿no?, y saltarse, bueno, pues la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, se lo han declarado. A ver, tenemos una visión muy también, muy de texto de los derechos humanos, pero derechos humanos, el derecho a comer, el derecho a sanidad, el derecho a la salud, y eso se lo han saltado hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo que es la justicia social, eso. Ahora lo que ocurre es que las desigualdades,
¿no? Se han hecho abiertamente, digamos, imposibles de sostener por ningún discurso. Por eso el único discurso que le ha quedado a expresidentes de Chile, desde Bachelet, pasando por Ricardo Lagos y todo lo demás, es decir, y que se ha llevado, es decir, es que las protestas en Chile es porque el sistema funciona. Es decir, se protesta en Chile porque el régimen es bueno. Nadie quiere un cambio de modelo económico. El neoliberalismo funciona, pero lo que queremos es distribuir de mejor manera, ¿no?, los éxitos del modelo. Entonces tú dices, bueno, esto es una locura, es una esquizofrenia. Pero bueno, en definitiva esa es la lógica. El que duren más o que duren menos, también es cierto que no, para mí no es el eje fundamental de análisis. Yo diría que el tema es los periodos de represión tienen que ir modificándose desde el punto de vista de generar nuevos mecanismos de sumisión, de social conformismo, diríamos, no, que lo que hagan es desactivar la protesta y el malestar, ¿no? Es decir, y eso yo creo que son cosas distintas, y eso se hace mediante, en su momento aquí en España, por ejemplo, tras la transición, lo que se hizo fue introducir droga en los sectores populares, es decir, heroína, etcétera, etcétera, desarticular sobre todo en los sectores populares, ¿no?, y generar mecanismos de ese tipo, ¿no? Es decir, evidentemente tiene que ver, si no hay que ver la incorporación de la DEA en países de América Latina, cuyo objetivo también tiene que ver no solamente el control de la droga, es decir, sino que es a quién y cómo, ¿no?, se pasa la droga para saber con quiénes cárteles se funciona y con quiénes no, y cómo controlamos y a quién no. El caso de México es construir estados fallidos. Yo creo que en esa está la dinámica, y efectivamente yo diría que continuamente más represión, generar mucho miedo. No miedo, ¿qué es lo que la gente cambia? La gente cambia seguridad, ¿no?, por democracia, o mejor dicho, cambia democracia por seguridad. Entonces la gente dice, la democracia no me ha traído nada bueno, la democracia lo que me ha traído es robo, inmigrantes, y en América Latina, por ejemplo, en Chile, ¿no?, pues empiezan a aparecer esos rasgos también de racismo frente a los ecuatorianos que están en Chile, frente a peruanos que están en Chile, a dominicanos que están en Chile. Entonces, en definitiva, es decir, se empieza a crear también esa concepción étnico-racial, ¿no?, frente al extranjero y frente al otro, ¿no? Y yo creo que eso también es peligroso en función de las sociedades que se van generando. Hablabas de que el levantamiento popular cada día es más violento, entre comillas. ¿Es posible...? No, la respuesta es más violenta. También es cierto, y disculpa, también es cierto que las expresiones son más de rabia, es decir, pero no se ataca a la propiedad, es decir, no estamos, podríamos hablar de una crisis de valores, de una crisis una crisis estructural en ese ámbito. Eso es lo que está pasando, pero yo me refiero a violencia en términos de desborde de lo popular, ¿no? Pero evidentemente, o sea, las manifestaciones tienen como objetivo, es decir, es lógico que incluso al capitalismo o al capital o a las fuerzas represivas o a las fuerzas de seguridad le interesan, entre otras cosas, hacer ver que las protestas terminan fundamentalmente quemando casas, rompiendo la propiedad privada, es decir, visualizando las protestas sociales no en términos de reivindicaciones democráticas, sino señalando que son unos vándalos, que tal, que esto, que lo otro. Con lo cual, lo que empiezan a hacer es apropiarse de esas reivindicaciones con la finalidad de decir, nosotros nos hacemos cargo de ellas, porque lo que hay, ¿no?, es fundamentalmente, estoy hablando del caso de Chile, es decir, ¿no?, o sea, fundamentalmente en ese ámbito. Claro, el problema es que las respuestas son cada vez más radicales, pero porque también el poder actúa de una manera más violenta. Claro, el desborde de la injusticia social, como indicabas, no deja pie para otro tipo, o sea, quizás se esté pensando o tenga sentido, vamos a llamarlo guerrilla, sin recordar las guerrillas del pasado. ¿Se podría volver a organizar de manera...? No, bueno, si tú me dices si está legitimado una insurrección, o sea, el hecho de, o sea,
una reivindicación insurreccional de la democracia, desde luego. Es decir, el problema es las condiciones, o sea, todo lo que uno quiera, pero reivindicar la democracia como guerra justa frente a una tiranía o frente a la injusticia, es lógico que está en los manuales más elementales, no de los jacobinos, y sino solo es decir, desde la guerra justa, desde Santo Tomás, es decir, el concepto de guerra justa, ¿no? Concepto de guerra justa, y eso significa que la democracia se puede reivindicar a través de las urnas, y la democracia se puede reivindicar a través de la insurrección. Si no, ¿cómo entender las revoluciones burguesas? ¿Cómo entender la Revolución Francesa? Ni la Revolución Francesa, ¿cómo entender la Revolución Norteamericana de 1776? ¿Qué fue eso sino supuestamente una lucha antiimperialista que reivindicaba la democracia frente al imperio inglés? Eso también es democrático, es decir, considerar que la democracia solamente es depositar votos cada 4 años, eso es una parte en el ámbito de la expresión, pero la lucha democrática, la insurrección armada, ¿no? La insurrección es una manera de reivindicar la justicia cuando no hay otro mecanismo de reivindicar democracia. O sea, hay un error de entender la democracia única y exclusivamente, ¿no?, en el ámbito de un hecho electoral. Yo puedo tener elecciones y puede no haber democracia. Con el franquismo aquí habían elecciones y no existía democracia. O sea, elecciones y democracia no es un elemento de sinónimo. Son necesarias, pero depende del valor que tengan. Porque si quienes se presentan a las elecciones no son democráticos, o no son demócratas, o no hay democracia, es decir, no todo lo que se presenta en unas elecciones tiene que luchar por la democracia. La democracia puede, en todo caso, aceptar esas articulaciones en ese ámbito, ¿no? Pero la lucha por la democracia, si la entendemos como una forma de vida, como una práctica de ejercicio del poder, no como unos elementos de igualdad, con un elemento de participación, con factores de la dignidad, con los factores de la justicia social, con los factores de la salud, la educación, o sea, tú lo puedes reivindicar de distintas maneras, ¿no? Es decir, en sociedades oligárquicas las reivindicaciones se hicieron por la vía insurreccional. Esta lectura que nos acabas de dar no es desde luego usual. Es obvio porque tenemos también esa concepción de la democracia como un procedimiento. Entonces, entender la democracia como un procedimiento electoral para la elección de cargos públicos en el ámbito de la gestión, ¿no?, del espacio de lo social, entre la redefinición de la sociedad política y la sociedad civil, es una visión muy limitada y yo diría muy corta de la democracia. Es decir, esa es la visión que hay. Entonces se entiende que cualquier lucha que implique una reivindicación de la salud, de la educación, de la cultura, de las luchas sociales, más allá del hecho procedimental, ¿no?, significa violentar la democracia. No, es que la democracia no tiene que ver con eso. O sea, que los procedimientos son importantes en la democracia, sí, pero la democracia no es un procedimiento. Entonces, cuando, claro, se entiende la democracia como un procedimiento para elegir, ¿no?, tú dices, sí, pero si la elección está viciada, no hay democracia. Entonces, reivindicar la democracia, por eso creo que hay dos formas de entender la democracia, como procedimiento, como un estatus sin sujeto, o la democracia como sujeto, como forma de vida, como articulación de dignidad, como articulación de hecho político, ¿no? Es decir, donde lo que aparece es la mediación, la representación, el diálogo, la participación, los elementos coactivos, no represivos, los factores de, como dicen los zapatistas, de mandar obedeciendo. O sea, de construcción de un orden de control del ejercicio del poder. Y eso yo lo puedo, claro, si la sociedad no me lo da, si el orden del capitalismo no me lo da, capitalismo y democracia no van juntos. Lo que pasa es que en el capitalismo las luchas por la democracia se entienden mejor. Pero claro, es decir, ojalá todo se solucionara, pero si lo tenemos. Cuando la izquierda gana elecciones, pues tenemos golpes de Estado. Entonces, ¿cómo no va a ser lícito reivindicar la insurrección como un hecho democrático, ¿no? Es evidente que la contrarrevolución o la involución política no están presentes.
Y de hecho lo estamos viendo cómo se acosa a Venezuela. Ya hoy parece que Ecuador es un país sano, ¿no?, que ha vuelto al redil. Y ahora, ¿no?, se entiende que Argentina, donde la vicepresidenta dice que lo que quiere es un capitalismo con rostro humano, ni más ni menos, pero que va en contra, supuestamente, ¿no?, de las lógicas neoliberales, poco menos que estamos ante el extremismo, ¿no?, que intenta en fin, subvertir el orden, ¿no?, del Fondo Monetario, etcétera, 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 y aparece todo ese miedo puesto ahí. Claro, es que la lucha por la democracia supone sujetos distintos, sujetos que quieren democracia y sujetos que no. Y yo creo que hay momentos en que hay que defender la democracia por las armas, claro, evidente. Como se decía en un momento determinado, sobre todo con la contra nicaragüense, lo dijo Omar Torrijos, dijo: pendejos serían los nicas si se dejan arrebatar por los votos lo que tanto les costó ganar por las armas. Y algunos pendejos fueron, ya los vemos hoy. Yo no conozco ningún gobierno de izquierda latinoamericano cuyo resultado haya sido, para defenderse, o un autogolpe, o la represión, o el asesinato, o el genocidio, o la tortura. Sí conozco el hecho contrario, gobiernos de izquierda que fueron, en esos valores de cambio, destruidos por golpes de Estado mediante la tortura, la violencia y el asesinato. Esa es la gran diferencia entre la izquierda, desde el punto de vista de la dignidad, de la ética, de los principios, que defiende y construye, y no del capitalismo. Entonces me da igual el tipo de gobierno que sea, incluso progresista, el capitalismo puede ser progresista también en términos de sus propias transformaciones, y que en definitiva, cuando se ve amenazado, o un autogolpe o directamente la represión. O sea que, en definitiva, yo creo que son dos maneras distintas de ver el hecho político, es decir, convencer, articular, dialogar, que es propio del hecho de la izquierda. Cuando la izquierda va ganando es cuando aparecen los golpes de Estado, no es porque esté perdiendo. Ahora, claro, las clases dominantes no se resisten, o sea no dejan de resistirse, perdón. En ese sentido, si a mí me preguntan, claro, o sea, eso fue la vía chilena al socialismo, es decir, el reconocimiento a la oposición, el hecho. Pero claro, el problema está en que el resultado final, que yo lo defiendo, o sea, no el resultado final, que yo defiendo la vía chilena al socialismo en términos de los elementos de la vía pacífica, es decir, de lo que significó, pues el resultado es que en un momento determinado, es decir, el imperialismo y la burguesía y la plutocracia te lo van a cortar. Entonces hay que estar preparado. Por eso la democracia hay que defenderla con las armas. No es una lucha contra la democracia, es una lucha por la democracia, ¿no? Ahora, las armas, cuando uno habla por las armas o el hecho insurreccional, está hablando de una vía, está hablando de un método, no está hablando de de un programa, no está hablando, pero evidentemente la vía armada es una vía democrática. En América Latina eso se demuestra. Es más, todos los proyectos democráticos no se han alcanzado si no es a través de guerras justas. Es decir, todos han sido procesos de ese tipo. Y cuando se han ganado elecciones, como en el caso de Venezuela, hubo que haber un cambio absoluto de las Fuerzas Armadas. Cuando no hay cambio en las Fuerzas Armadas en términos de la dirección, las Fuerzas Armadas siguen actuando en la lógica de la doctrina de la seguridad nacional. Lo tenemos en Ecuador, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Chile. Cuando tú no tienes la capacidad de amedrentar al enemigo con que el uso de la fuerza tuya va a ser contrarrestada, ¿no?, por una fuerza superior que te va a impedir el triunfo, que es lo que pasa en Venezuela. Es decir, desde 2006 la articulación, ¿no?, de las fuerzas civiles, cívicas, no militarizadas, ¿no?, que articuló Chávez en términos de que dependen además del gobierno, pues implica, entre otras cosas, que el problema no es solamente contar con el ejército. Y lo mismo pasa con Cuba, con el pueblo armado, el pueblo en armas. Esa es la única capacidad de defensa que hay. Llámenme antiguo, viejo, leninista, pero es que es la única manera de defender la democracia. Si no hay un claro, pero los golpes de Estado son cívico-militares, es decir, no hay. Entonces es evidente, el problema está en que la izquierda, yo no diría que es ingenua,
¿no? Pero somos respetuosos de los derechos humanos, somos respetuosos del otro. Pero el otro, cuando te está mirando como un enemigo a batir, a eliminar. Y eso es lo que nosotros, porque tenemos una concepción distinta de la vida, de la dignidad, de los valores humanos, no pensamos que cuando yo estoy hablando con alguien que me dice que es de derecha, me está viendo en el paredón. Sin embargo, yo a él no lo veo en el paredón, lo puedo ver en la oposición. Pero esa no es la concepción de la derecha política y de la plutocracia, cuando estamos hablando de la lógica del capitalismo. Él me ve como un enemigo al cual destruir, al cual eliminar. Eso es lo que justifica la... ¿Cuánta gente no dice en Chile? Bueno, lo que decía Foxley, ¿no? Es decir, Pinochet cambió la vida de los chilenos para bien y no para mal, ¿no? Es decir, nos permitió estar en el mundo desregular, ¿no? Oiga, pero miles de, casi 2.000 desaparecidos, cientos miles de torturados y tal. Bueno, pero eso es un problema estético, ¿no? Lo mismo se dice de Franco. Franco logró, oiga, pero y los cientos de miles de muertos, bueno, pero hoy estamos bien. Entonces, esa cosmovisión y esa visión anticomunista y tal implica evidentemente, es decir, que la derecha te puede matar. Nosotros no somos así. Esa es la gran diferencia y con eso juega también la derecha. Por eso tenemos valores humanos, de dignidad. Es cosa de ver, por ejemplo, simplemente la Revolución Cubana. Cuando algún soldado de Batista era herido, no se le remataba en el suelo, se le curaba. Cuando al Che lo detienen y está herido, no lo curan, lo matan. Cuando detenían a militantes en Chile, en Argentina, en Uruguay, lo mataban, ¿no? O sea, el propio concepto, ese concepto ya es. Ya sé que algunos van a decir, sí, pero la Unión Soviética, mire, yo estoy hablando de América Latina, ¿no? Y incluso más, es decir, la historia del capitalismo es historia de chorrea sangre, ¿no? O sea, por todos lados. Es la eliminación del otro. En eso consiste la solución final del nazismo, es decir, en esa lógica no se está. En América Latina no conozco ningún gobierno de izquierda de América Latina que haya llevado a alguien al paredón, que haya torturado hasta la muerte o torturado simplemente, ¿no? Salvo declaraciones, pero es que no hay pruebas. Pero bueno, en fin, me va a decir, es caro, tú con los tuyos siempre. Pero estoy hablando de gobierno. Pero que yo sepa, ninguno. Sin embargo, todos esos gobiernos democráticos han sido condenados por todo el capitalismo con golpes de Estado, asesinatos y tortura. Es que esa es la diferencia. Díganme cuántos fueron los asesinados por Jacobo Arbenz. ¿Cuántos los torturados por Jacobo Arbenz en Guatemala? ¿Cuántos fueron los torturados y asesinados durante el gobierno democrático de Juan Bosch en República Dominicana? ¿Cuántos torturados y asesinados y desaparecidos con el gobierno de João Goulart en Brasil en el 64? ¿Cuántos en Chile en el 73? Ninguno. No hay. Curiosamente, ¿no? Han sido las dictaduras los que han torturado y sin embargo lo que dicen es que querían, supuestamente, y nosotros y ustedes es lo que lo han hecho. Durante esos gobiernos democráticos hubo libertad de reunión, de expresión, de asociación, periódicos llamando al golpe, sedición, no hubo ningún problema. Es decir, hubo un orden democrático. Los golpes de Estado eliminaron la democracia, fueron las dictaduras, y los órdenes subsiguientes las han mantenido en términos de darle un maquillaje. Pero a mí que me digan cuántos torturados, asesinados, violados y desaparecidos hubo en el gobierno de la Unidad Popular en Chile. O que me lo digan en el gobierno de João Goulart en Brasil. O ya digo, con Juan Bosch en República Dominicana. O incluso que me lo digan con Vileda Morales en el 57 en Honduras, ¿no? Es decir, los golpes de Estado, que me lo digan.